Bien, bienvenidas a nuestro estudio para el día de hoy de ¿Por qué soy luterano? Vamos a continuar con este fantástico libro y ya hemos avanzado bastante, ya estamos en más de la mitad del libro y hoy justamente vamos a estar tocando un tema bastante interesante. Es uno de los capítulos más cortos del libro, pero no quita el peso que tiene y este capítulo habla bastante acerca de lo que significa la unidad de la iglesia y la unidad confesional de la iglesia. Ya hemos visto, por ejemplo, lo que significa la iglesia, lo que significa ser parte de Sion. Ya hemos visto cómo la iglesia eh, se reúne alrededor de los sacramentos. Hemos visto cómo la iglesia se reúne alrededor de la Santa Cena, alrededor del Santo Bautismo. Y hoy vamos a ver los tres focos o los tres puntos litúrgicos de la iglesia y que son parte de nuestra confesionalidad. Y vamos a ver qué significa la confesionalidad, la verdadera confesionalidad, porque hay mucha gente, y yo conozco muchas personas que se llenan la boca hablando de la confesionalidad. Y al final no terminan siendo confesionales o dejan a un lado lo que es la verdadera confesionalidad por otras cosas. Entonces, antes de iniciar, vamos a orar a nuestro Señor para que nos ilumine el día de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, gracias te damos por tus bendiciones, gracias te damos porque tu misericordia se renuevan todos los días para con tus hijos, nacidos del agua y del Espíritu. En este día, Señor, y en esta semana donde celebramos el Pentecostés, te pedimos, Señor, que tú sigas derramando tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, que tú sigas derramando ese espíritu de entendimiento, Señor, para que nosotros podamos entender y comprender todas las cosas que hay en tu palabra. Acompáñanos y cuídanos porque te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Bien, eh, siempre que se habla acerca de la iglesia, de su confesionalidad o de sus marcas, a mí me gusta iniciar con el artículo 7 de la Confesión de Augsburgo, en donde Felipe Melanchthon, en hermosas palabras, va a decir lo que significa la iglesia. Y él va a decir que se enseña también que debe de existir y permanecer en todos los tiempos una sola santa iglesia cristiana, la cual es la asamblea de todos los creyentes, de los santos creyentes, entre los cuales se predica íntegramente el Evangelio y los santos sacramentos se administran en conformidad con el Evangelio. Para que exista una verdadera unidad de la iglesia cristiana, es suficiente que el Evangelio íntegramente sea comprendido y se predique de forma unánime y que los sacramentos se administren de acuerdo con la palabra divina. No es necesaria para la verdadera unidad de la iglesia cristiana que se celebren en todos los lugares ceremonias uniformes de institución humana. Así lo declara San Pablo en su carta a los Efesios, cuando él dice: un solo cuerpo, un solo espíritu, como también habéis sido llamados con una misma esperanza en vuestras vocaciones, un solo Señor, una fe, un bautismo. Entonces, este versículo va a ser clave para todo lo que vamos a estar hablando el día de hoy sobre la unidad de la iglesia. Aquí Felipe Melanchthon nos enseña cómo reconocer a la iglesia y nos dice, para la verdadera unidad de la iglesia se necesitan dos cosas. Primero, que se predique la palabra correctamente, genuinamente, y que después que se administren los sacramentos en conformidad con el Evangelio, como Cristo mismo lo ha instituido. Y hoy en día existen muchos movimientos que hablan acerca de un falso ecumenismo. ¿Y por qué es un falso ecumenismo? Estos grupos unionistas, porque vamos a decir así, y en nuestras confesiones nosotros tenemos los tres credos ecuménicos. Cuando hablamos de un verdadero y de un real ecumenismo, estamos hablando acerca de lo que vamos a ver, la comunión de altar y púlpito, la fuente, el púlpito y el altar. Este unionismo que hay hoy en día, se nos dice, por ejemplo, no importa en realidad lo que tú crees con respecto a tal o cual cosa. Lo que importa es
tu relación personal con Dios. Si tú tienes una relación personal con Dios, es más que suficiente. Hay otras personas que dicen, bueno, no importa si yo no estoy de acuerdo contigo en bautizar a niños. Lo que importa es que estemos aquí todos reunidos, unánimes, pero no estamos unánimes en la fe, como por ejemplo estaban los discípulos, los apóstoles ya en su momento, el día del Pentecostés. Hay otras personas que dicen, no, no pasa nada si tú no crees lo mismo que nosotros sobre el sacramento del altar, con tal tú te puedes elevar y tú puedes recibir lo que tú crees y yo voy a recibir lo que yo crea. Y cuando nosotros pensamos eso o dejamos que eso entre en nuestras vidas, entonces cuando queremos estar bien con Dios y con el diablo, ahí hay una brecha entre la fuente, el púlpito y el altar. Jesús lo va a dejar claro en el Apocalipsis y él va a decir que o se es frío o se es caliente, pero a los tibios los va a vomitar el Señor. Y miren lo que dice el rey David. El rey David escribe este hermoso salmo y él dice, mira cuán hermoso y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre el monte Sión, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Y fíjate, por ejemplo, yo no sé si ustedes han escuchado o lo han cantado en algún momento, hay un corito, mejor dicho, una melodía con respecto a este salmo, que muchas denominaciones cristianas la cantan. Mira qué bueno es. Y están cantando acerca de este salmo y hablan acerca de estar juntos en armonía los hermanos. Pero no, vamos a decir así, no nos hemos puesto, no hemos detallado lo que este salmo nos está hablando a cada uno de nosotros con respecto a la unidad y a la armonía y a la fe. Y fíjate, Preuss en su libro va a decir, David está haciendo aquí referencia a Aarón y no al gran Moisés. Está haciendo referencia a Sión y no a Jerusalén. Por tanto, aquí el rey David está hablando de la unidad de la iglesia y no de la unidad de una nación como tal. No está hablando acerca de la unidad del pueblo israelita, como sabemos que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento Dios aparta a un pueblo luego de haber tratado con la humanidad antes del diluvio, después del diluvio. También Dios sigue tratando con la humanidad y ve cómo se siguió pervirtiendo la humanidad. Entonces Dios escoge a un pueblo de Abraham, el cual va a ser su pueblo, su nación santa. Pero este salmo está evocando lo que Cristo va a hacer por nosotros. Cristo Cristo no vino solamente para una nación, sino Cristo vino para el mundo entero. Y esto es lo que nos habla el Salmo. Esta es la unidad y la armonía que nosotros tenemos que ver. Y la unidad buena, placentera y preciosa, va a seguir diciendo Preuss en su libro, es donde reina la unidad. Y la unidad es en cuanto a la confesión de fe, en cuanto a lo que nosotros creemos. Es por eso que el mismo apóstol San Pablo también va a decir a los efesios, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma fe, a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Así como Dios es uno, así también hay un solo cuerpo, la iglesia, un espíritu, una fe, un bautismo. Entonces vemos que la iglesia históricamente siempre ha sido y siempre será
la una santa iglesia católica y universal. O sea, la catolicidad, cuando hablamos acerca de la iglesia católica, estamos hablando acerca de la iglesia universal. ¿Qué fue lo que pasó cuando Roma asume y toma el poder y dice el obispo romano va a ser la cabeza de la iglesia? ¿Qué fue lo que pasó con Oriente? Oriente dijo, no, nosotros no queremos que el obispo de Roma sea el líder de nosotros, y vemos que aparte de eso y de otras cosas políticas, vino el cisma de la iglesia de Oriente y de Occidente, y luego vemos cómo también nuevamente por culpa del papado la iglesia se fractura, se quiebra por causa del pecado y por causa de todas estas cosas que estaba haciendo el papado. Lutero jamás quiso hacer una iglesia nueva, sino Lutero quería reformar la iglesia. El Espíritu Santo quería reformar la iglesia de los abusos que se estaban cometiendo, y se ha desquebrajado la iglesia, o vamos a decir si se ha desquebrajado en denominaciones, pero la iglesia sigue siendo la una santa iglesia de Cristo, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Señor. Entonces, los tres focos que nosotros tenemos en nuestra iglesia o en la iglesia de Cristo son estos que pueden ver aquí en la pantalla. Tenemos la fuente que evoca a el bautismo, tenemos el púlpito que evoca la predicación del evangelio, y tenemos el altar donde se encuentra la presencia del Dios encarnado. El trono de Dios está en el altar. Y el altar siempre ha sido importante para, no solamente para la iglesia del Nuevo Testamento que somos nosotros, sino también en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el altar era el punto de encuentro con Dios. Dios manda a su pueblo a construir el arca del pacto, el lugar de la presencia de nuestro Dios. Dios también manda a, por ejemplo, el primer altar, o que tenemos registros en las escrituras del primer altar, fueron los que construyeron Caín y Abel para ofrecer sacrificio a nuestro Dios. Y el altar siempre va a ser importante, por lo menos para iglesias de corte litúrgico. Ustedes jamás van a encontrar una iglesia confesional luterana o una iglesia anglicana o una iglesia católica romana o una iglesia ortodoxa sin un altar. Incluso cuando, por ejemplo, nosotros vamos a hacer visitas a un hogar o alguna casa, siempre pedimos tener una especie de mesa para colocar, si en la visita se va a ofrecer el sacramento del altar, tener una pequeña mesa y colocar todo para el sacramento del altar, porque para nosotros es importante eso, porque es el lugar de la presencia de Dios, es donde Dios desciende, el cielo desciende y está el cielo en la tierra, es donde está el trono de nuestro Dios, así como estaba el trono en el propiciatorio del arca del pacto, así también está el trono de nuestro Dios en el altar. Aun cuando no lo podamos ver con nuestros propios ojos, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo están ahí, y podemos ver al Hijo en su cuerpo, en su sangre, en, con y bajo el pan y el vino, en el sacramento del altar. Entonces, siempre la iglesia luterana, nosotros vamos a tratar de expresar nuestra práctica en esta unidad que habla tanto David como también el apóstol San Pablo. Entonces, en esta unidad entre la fuente, el púlpito y el altar. Y fíjense, por ejemplo, Daniel Preuss va a escribir en su libro y él va a decir, la fe en la que un niño es bautizado es aquella única fe verdadera de la cual habla el apóstol San Pablo a los Efesios. La fe que el pastor proclama desde el púlpito no es su propia opinión,
ni su propia visión acerca de lo que él cree que es la fe. Antes bien, lo que proclama es la única fe verdadera, misma fe que es expresada en los credos. Por eso nosotros tenemos y confesamos los credos, los 3 credos ecuménicos, el apostólico, el niceno, y este domingo que viene, vamos a confesar el credo atanasiano, en el domingo de Santísima Trinidad. Y la fe confesada en el altar, cuando recibimos la Santa Cena, no es una fe individual de cada creyente. Ya yo les he hablado y les he dicho que aunque yo no me salvo por la fe de ustedes, sino yo me salvo por la fe individual en Cristo Jesús, mi Señor, que me ha redimido a mí, hombre perdido y condenado, y me ha rescatado a mí de las garras del diablo, del mundo y de la muerte. También la fe se expresa en forma comunitaria. Cuando estamos reunidos todos los hermanos, cuando estamos en armonía en la fe los unos para con los otros, cuando yo estoy en el sacramento del altar y sé que la persona que está a mi lado confiesa lo mismo que yo acerca de la presencia real de Cristo, estamos expresando no solamente la fe de forma individual, sino también la fe en forma comunitaria. El perdón, va a seguir diciendo Preuss, que te limpia en la Santa Cena, se aferra a la fe de la iglesia. Por eso, fuente, púlpito y altar expresan la unidad de la fe. Por lo tanto, los pastores luteranos no predican desde el púlpito algo diferente a esta fe en el cual los niños son bautizados. Del mismo modo, tampoco los comulgantes vienen al altar con creencias o convicciones que contradicen aquello que se está predicando desde el púlpito. Si es así, yo siempre recomiendo que no pases y no participes en la cena. Si no crees lo que se está confesando, lo que se está predicando, lo que la iglesia cree, no pases a la cena del Señor, porque estás comiendo y bebiendo para tu propia condenación. Ahora, si tú pasas, si tú confiesas tu fe, si tú crees todo lo que la palabra de Dios nos dice, si tú sigues la liturgia con gozo y con alegría, pasa y participa y regocíjate y llénate del Señor que viene a ti a darte perdón y salvación junto con todos tus hermanos. Es por eso que Lutero en esta imagen apunta a Cristo como el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Y la gente ve a ese Cristo, que esa es la predicación de la iglesia. No me propuse otra cosa estando con ustedes que predicar acerca de Cristo y de este crucificado. Entonces, fíjense lo que sigue diciendo Preuss en su libro. Cuando somos bautizados, no somos bautizados en el nombre de algún Dios, de un Dios genérico. Somos bautizados específicamente en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. La predicación del pastor direcciona la fe a la gente, no hacia algún Dios genérico, sino específicamente hacia el Dios Trino. Hoy por hoy mucha gente quiere que prediquemos un Dios que no es el de las Escrituras, pero necesitamos predicar acerca del Dios Trino. Si no se predica para guiar a la gente a la fe en el Dios de nuestro bautismo, no es un predicador fiel. Cuando participamos de la Santa Cena, arribamos al altar con aquellos que confiesan la fe en el Dios Trino, que ponen su nombre en nosotros en el bautismo y que el pastor apunta a la predicación, en la predicación. Es por eso que nosotros tomamos tiempo y es importante, y por ejemplo para Lutero fue muy importante la elaboración del catecismo. Tanto así que Lutero, después de haber delegado esto a algunas personas y leyendo y dándose cuenta de que no era lo que él estaba buscando, él mismo decide y toma la tarea de escribir con su propia pluma el catecismo menor, el catecismo mayor y de resultado el catecismo menor para la instrucción del pueblo. Y es por eso que nosotros como Iglesia Luterana nos preocupamos por la instrucción del pueblo y de los miembros que van a confesar su fe públicamente y van a recibir el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y contaba en la mañana una historia de un cura católico que llamó hace un tiempo, durante la pandemia, llamó a la iglesia
Y justamente yo tenía el teléfono de la iglesia y él quería saber cómo él podía llegar a ser un pastor luterano, porque ya él no se sentía bien dentro de la iglesia católica. Y yo le dije, mire, lo primero que usted tiene que hacer es miembro, es ser un laico más dentro de nuestra iglesia. Y luego de que usted participe fielmente y constantemente en nuestra iglesia, usted va a pasar por un proceso de catequesis, en la cual usted va a ser instruido en las verdades bíblicas del catecismo y en la fe luterana. Después de eso, eh, tenemos como un mínimo de 2 años antes de poder enviar a alguien a el seminario o que empiece una instrucción online con el seminario. Y son 4 años de instrucción en el seminario bajo la doctrina luterana, y luego de eso no hay promesa de que va a recibir un llamado, pero si recibe un llamado de alguna congregación, ahí ya usted empieza a ser un pastor luterano. Entonces le dije, aproximadamente esto es un proceso de 6 a 8 años, y este hombre se despidió de mí y nunca más volvió a llamar a la iglesia. Y cuando le comenté esto a alguien, me dijo que cómo yo le decía eso a un hombre que había pasado 8 años en un seminario católico, y le dije, exactamente, tú lo has dicho, en un seminario católico. Y yo no puedo exponer a mis miembros, a las ovejas de Cristo, a las ovejas del Señor aquí en Iglesia Luterana Española, a que venga alguien a enseñarle una doctrina diferente, que venga alguien con un fuego diferente o con un fuego extraño a enseñarle otras cosas a nuestros miembros. Necesitamos formar, y le dije a esta persona, necesitamos formar pastores luteranos, pastores que hablen acerca de la verdadera fe, acerca de la doctrina, y hablen acerca de lo que nosotros creemos. Entonces, fíjense, Preuss va a decir, provocar cualquier tipo de brecha frente a la fuente y el altar, o entre el púlpito y el altar. Esto es permitir variedad o desacuerdo en las enseñanzas expresadas entre la fuente, en el púlpito y en el altar. Es mancillar la unidad de la cual el rey David y San Pablo mismo pidieron que guardáramos y atesoráramos. Eventualmente, una práctica que no honra la unidad esencial de la confesión entre la fuente, en el púlpito y el altar, va a destruir la entereza confesional de la iglesia. Es por eso que nosotros también tenemos la comunión cerrada. Es por eso que nosotros, por ejemplo, les comentaba la semana pasada, existe un respeto, debería existir un respeto en las iglesias. Y si, por ejemplo, yo voy a visitar una iglesia por ejemplo, no es la iglesia española, sino que me voy a, qué sé yo, a Alemania, yo debería de acercarme y hablar con el pastor de la iglesia antes de el culto, para decirle que soy luterano, que si puedo participar de la mesa del Señor, porque es muy feo, y esto ya se los pongo en mi experiencia, que se acerque gente al altar que uno ni conoce, y yo he optado por, si yo no conozco a la persona que viene de visita, prefiero no darle el sacramento del altar a cometer un error. Ya he cometido algunos y prefiero pedir disculpa a la persona antes que esta persona coma y beba para su condenación. Entonces, necesitamos comprender que entre la fuente, el púlpito y el altar debe de haber una unidad. Y esta unidad la escuchamos en la predicación, esta unidad la escuchamos en la palabra de Dios, cuando sabemos y cuando se administra correctamente el bautismo, que el bautismo es para el perdón de los pecados, el bautismo me limpia a mí, el bautismo es algo que me acompaña por el resto de mi vida y puedo vivir una vida bautismal. La Santa Cena me fortalece constantemente cada vez que me acerco a comer y a beber el cuerpo y la sangre de mi Señor Jesucristo. Entonces, Preuss va a seguir en su libro diciendo, cuando hablamos del bautismo, predicación y Santa Cena, hablamos por supuesto acerca de el Monte Sión. Hablamos de cómo nace la iglesia,
cómo es alimentada, cómo es sostenida, cómo se preserva hasta el fin de los tiempos. En cada actividad de la iglesia, Jesús tiene que ser el centro. Son sus beneficios los que son derramados con el agua sobre nuestras cabezas en el bautismo. Sus palabras son el foco de toda la predicación. El perdón y la vida que recibimos junto con su cuerpo y su sangre en el sacramento del altar son para nosotros. Es su santa novia con la que Él llega a ser uno en el altar. Nos casamos con Cristo. Cristo se casó con nosotros en la cruz del Calvario y somos su novia. Entonces yo siempre, y soy enfático en esto, la vida cristiana es una vida litúrgica, una vida que nos lleva nuevamente al día domingo. La liturgia, y quizás hay algunas personas que no estarán de acuerdo conmigo, pero otros sí, y lo sé, y mi profesor de liturgia está de acuerdo conmigo. La liturgia es la respiración de la iglesia. La iglesia respira y luego es enviada al mundo. Todo lo que está recibiendo de parte de Dios en la liturgia dominical luego es enviada al mundo a dar todo esto. Lutero lo va a hablar y va a decir que en la liturgia nosotros vamos como con una mochila vacía y la vamos llenando de cosas durante la liturgia, de amor, de paciencia, de fe, de confianza en el Señor. Y cuando durante la semana no tengo amor para mi pareja, saco amor de esa mochila. Cuando mi fe está tambaleando, saco la fe de mi bautismo. Cuando no tengo plena confianza en el Señor, saco esa confianza que Dios me da por medio de su palabra. Y así, y vamos vaciando durante la semana esa mochila. Y llegamos nuevamente al domingo con nuestras mochilas vacías para llenarlas nuevamente de lo que Dios nos da a cada uno de nosotros. La vida cristiana es una vida litúrgica. Y también nosotros, la liturgia no es solamente, cuando hablamos de liturgia, no es solamente el día domingo, sino también la vida bautismal es una vida litúrgica durante la semana. Lo que se denomina la liturgia de la vida, en donde constantemente, diariamente, estamos orándole a nuestro Dios, meditando en su palabra, leyendo su palabra, pidiéndole las cosas que necesitamos, dándole gracias por todas las bendiciones que nos ha dado nuestro Señor. Esa es la vida del cristiano. Nuestra vida se enfoca y se basa en donde Dios viene a nosotros, donde Dios se manifiesta a nosotros, donde el cielo viene a la tierra. Y hay veces donde estamos tan cargados y tan atribulados, y yo entiendo que hay personas que dicen, bueno, quiero acercarme al sacramento del altar para recibir la gracia de Dios, pero, por ejemplo, no podemos ir diariamente al sacramento del altar. Ojalá y pudiéramos ir diariamente al sacramento del altar, pero si no, tenemos el bautismo, donde podemos refugiarnos en las promesas que Dios nos ha dado en el bautismo, donde podemos saber que constantemente y diariamente podemos ir y ser lavados por nuestro Señor. Podemos refugiarnos en su palabra diariamente y prepararnos con el bautismo y con la palabra para después ir a recibir la cena del Señor y lo que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Entonces vean la relación que existe entre la fuente, el púlpito y el altar. Es por eso que Preuss va a seguir diciendo, pero hay otro tipo de unidad entre la fuente, el púlpito y el altar, además de la unidad en la confesión. En el bautismo, la predicación del Evangelio y la Santa Cena nos traen lo mismo. ¿Y qué es esto? La gracia de Dios. El propósito del bautismo, del Evangelio y de la Santa Cena es el mismo, es crear y preservar la fe. Fe en Jesús nuestro Salvador. Fe que es nacida, alimentada y nutrida con una sola cosa, la gracia que viene por medio de Jesús. Por eso, así como los israelitas fueron sustentados con el maná enviado del cielo, así Sión vive por la gracia que Dios envía del cielo en Jesucristo, la gracia que viene a nosotros en el bautismo, en el Evangelio y en la Santa Cena. Entonces, Preuss va a hacer esta diferencia entre lo que es vivir bajo la gracia de Dios y vivir sin la gracia de Dios. Con la gracia de Dios estamos en comunión con Cristo, tenemos esperanza viva,
vivimos por siempre y tenemos una herencia en el cielo. Sin la gracia de Dios estamos lejos de Dios, desesperanzados, perdidos para siempre y apartados del cielo eterno. Desafortunadamente, muchas veces queremos vivir fuera de la gracia de Dios porque nos aparece bonito, nos aparece mejor lo que el mundo nos ofrece a cada uno de nosotros. O dejamos que la señora razón entre y domine nuestro pensamiento y no dejamos que la razón esté supeditada a la palabra de Dios, sino la ponemos por encima de la palabra de Dios y empezamos a cuestionarnos lo que Dios dice. ¿Cómo Dios puede perdonarme a mí por una simple agua? Jesús de verdad logró perdón para todo el mundo. Jesús en realidad es verdadero Dios que vino y murió por toda la humanidad. ¿Recibo realmente el cuerpo y la sangre de Cristo en el sacramento o simplemente representa o es un símbolo? Entonces, todos estos pensamientos racionales nos dejan fuera de la gracia de nuestro Señor. Nos llevan a cuestionar la gracia de nuestro Señor. Y cuando empezamos a cuestionar la gracia de nuestro Señor, queridas hermanas, estamos perdidos. Nos encontramos lejos de la presencia de nuestro Dios y necesitamos, cuando empecemos a cuestionarnos la fuente, el púlpito y el altar, hablen con sus pastores, hablen con ellos y pregúntenles y díganles y explíquenles lo que les está pasando para que nuevamente vuelvan al redil, nuevamente vuelvan a la comunión, a la unidad en la verdadera y única fe. Y fíjense, Preuss va a decir que necesitamos reconocer esta comunión entre la fuente, el púlpito y el altar como un tesoro, porque son la gracia de Dios. No son obligaciones puestas para nosotros, para que las cumplamos. Son dones, o sea, son un regalo. No son una carga para la fe, sino más bien alimentan la fe. ¿Qué persona en su sano juicio y circunstancias normales va a rechazar este alimento que necesitamos desesperadamente para sustentar la vida? La gracia es alimentada, la gracia que es alimento, que nutre nuestra fe y la sostiene. ¿Por qué habríamos de rechazarla? La gente que no quiere ser bautizada o es negligente en su participación en la Santa Cena, no cree lo que la Biblia dice acerca del don de Dios y de estos sacramentos. Entonces, Preuss va a traer esta imagen y va a decir, imagínate que tú vas caminando en una montaña con una bolsa vacía y mientras vas caminando encuentras unos diamantes. ¿Los vas a dejar en el camino? No, los agarras y los guardas y sigues caminando feliz porque tienes tus diamantes. Y luego, mientras sigues caminando, ves unos rubíes. ¿Vas a dejar los rubíes porque tienes los diamantes en tu bolsa? ¿Vas a sacar los diamantes y los vas a cambiar por rubí? No, vas a agarrar también los rubíes junto con los diamantes y vas a seguir caminando alegremente. Y mientras vas caminando y eso encuentras esmeraldas, vas a sacar los rubíes y los diamantes para guardar las esmeraldas, las vas a dejar ahí o vas a guardar las esmeraldas juntos con los rubíes y los diamantes. Y él va a decir, así es el bautismo, la cena del Señor y la palabra. Son un tesoro, son lo más grande que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros. ¿Vas a rechazar a uno por otro? No, más bien vamos a tratar de ir constantemente a nuestro bautismo. ¿Cómo podemos ir constantemente a nuestro bautismo? Recordando que he sido perdonado. Cuando nos hacemos la señal de la cruz, nos hacemos la señal bautismal. Cuando invocamos el nombre de nuestro Dios Trino, estamos recordando nuestro bautismo, nombre que fue puesto sobre cada uno de nosotros. Cuando nos acercamos al altar, estamos reconociendo que estamos recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Y yo siempre digo, y es una práctica también de la iglesia, cuando se recibe el cuerpo y la sangre de Cristo, también el cristiano debería hacerse la señal de la cruz ligando el bautismo y la cena del Señor, reconociendo que lo que está recibiendo es ese Cristo que viene a mí para darme perdón, vida y salvación. Y es el mismo Cristo que nosotros escuchamos en la predicación de la palabra.
Entonces, cuando el pastor empieza o en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, también si nos hacemos la señal de la cruz y decir amén, confesar, y yo siempre digo amén, pero con convicción, no ese amén sin fuerza, no, un amén, no como los pentecostales, no, pero con la convicción de que lo que estamos escuchando, lo que acabamos de escuchar o lo que estamos confesando es la fe de la iglesia. Tenemos que hacerlo. Este es el tesoro más grande que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, sus dones. Y fíjense que como iglesia luterana tenemos esta expresión no solamente en nuestras confesiones, no solamente en himnos, sino también en nuestras pinturas. Esta gran pintura que yo siempre les muestro a cada uno de ustedes nos muestra esta comunión, esta unidad que existe entre la fuente, el púlpito y el altar. Y fíjense cómo Cranach nos explica lo que es la iglesia que es sostenida por nuestro Señor Cristo Jesús. Ese no me propuso otra cosa que predicar a Cristo y a este crucificado. Cristo sostiene a su iglesia por medio del bautismo, en donde nos otorga perdón, vida y salvación, por medio de la Santa Cena, donde nos otorga perdón, vida y salvación, por medio de la confesión y absolución, donde nos otorga ese perdón a cada uno de nosotros. Entonces mucha gente se cuestiona y empieza a decir, bueno, pero si en la Santa Cena recibo lo mismo que en el bautismo, ¿por qué bautizarme si puedo ir a la Santa Cena? O viceversa. Si en la Santa Cena recibo lo mismo que en el bautismo, ¿para qué ir a la Santa Cena? ¿Para qué pasar meses estudiando el catecismo si recibo lo mismo que en el bautismo? ¿Para qué ir a la confesión si puedo ir individualmente a la cena y recibir el perdón? Es porque esta es la multiforme gracia de Dios. Siempre necesitamos de la gracia de Dios. Siempre necesitamos del perdón de nuestro Señor. Constantemente estamos pecando. Y como les decía, si no podemos ir diariamente a la cena del Señor, sí puedo ir diariamente al bautismo y reconocer los dones que Dios me ha dado en el bautismo, las promesas que Dios me ha dado en el bautismo, para luego ir a su altar. Y en el altar se ratifica lo que Dios me ha dado en el bautismo. En la confesión se ratifica lo que Dios me ha dado en el bautismo y en la Santa Cena. En la predicación de la palabra se ratifica lo que Dios nos da en el bautismo, en la cena y en la confesión de nuestro Señor. La vida cristiana es una vida cruciforme, es una vida que busca siempre la cruz de nuestro Señor, sabiendo que en ella tenemos perdón, vida y salvación. Por eso que Preuss, ya para ir cerrando, él va a terminar este capítulo diciendo, el amor de Dios nos habla de diferentes maneras, pero es el mismo amor. Ya sea que nos hable en el Evangelio, en el bautismo o en la Santa Cena, su perdón, salvación y vida impartidos de manera diferentes, pero son el mismo perdón, vida y salvación que Cristo ganó en el Monte Calvario y que nos es impartido en el Monte Sión. Esos tesoros que Dios crea, nutre y preserva a Sión durante el peregrinaje de la tierra y la prepara para el día en que se encontrarán con su Salvador cara a cara y que la gracia va a culminar en la gloria eterna. Entonces, en los medios de gracia, en la fuente, en el púlpito y en el altar, nosotros encontramos el amor de Dios. Por eso, como iglesia, no podemos ser negligentes en cuanto a la confesionalidad, en cuanto a lo que significa ser y confesar que somos luteranos. Y la confesionalidad no es algo, como les decía al principio, no es algo externo, no es llenarme de la boca y decir yo pertenezco a la iglesia confesional porque mi pastor usa casullas o porque yo como pastor uso casullas y el otro no, entonces yo soy más confesional que el otro. No,
una casulla o las mismas confesiones nos dicen la tonsura de los sacerdotes o estas cosas externas no muestran la confesionalidad de la iglesia. La confesionalidad de la iglesia sí se muestra por algo externo, que es la palabra y los sacramentos. Entonces, si un pastor está investido con casulla o no, pero predica fiel y correctamente la palabra de Dios, ahí hay una iglesia confesional. Si se administran correctamente los sacramentos, sea que tengas un cáliz de oro o un cáliz de barro, ahí está la confesionalidad. La confesionalidad no es algo tampoco que yo digo de la boca para afuera, soy confesional. No, la confesionalidad se basa en confesar a Cristo y a este crucificado, confesar a la Trinidad. La verdadera fe cristiana es esta: confesar a la Trinidad en la unidad y a la unidad en la Trinidad. Es lo que vamos a confesar el domingo que viene en la celebración de Santísima Trinidad. Es lo que confesamos a lo largo de todo el calendario litúrgico. Confesamos en la Navidad la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, en la Epifanía su manifestación a toda la humanidad para mostrarnos que Él es el Verbo divino que vino a morir por nosotros. En la Cuaresma confesamos que ese Cordero Pascual es aquel que vino a quitar el pecado del mundo. En la resurrección, en la Pascua, confesamos que ese Cristo encarnado, que ese Cristo crucificado, resucitó para ahora ser la primicia de todos aquellos que van a resucitar. En la ascensión confesamos que el Cristo encarnado, el Dios y el hombre, están ahora en el cielo abogando por cada uno de nosotros. En el Pentecostés confesamos la venida del Espíritu Santo para mostrarnos toda la verdad a cada uno de nosotros. En el tiempo de Trinidad confesamos que Cristo es el Señor de la iglesia, Cristo es quien gobierna la iglesia y es el Espíritu Santo quien hace crecer la iglesia por medio de la palabra y por medio de los sacramentos. Esa es la verdadera confesionalidad, cuando hay una unidad entre la fuente, el altar y el púlpito.